haber por organismos como levaduras, bacterias, los cuales van a generar un desequilibrio. Además, por algunas irritaciones causadas por productos químicos o aerosoles. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir irritación, ardor, en ocasiones genera flujo vaginal anormal con mal olor. Existen eh, causas infecciosas como no infecciosas. Dentro de las infecciosas está la candidiasis vulvovaginal, las infecciones bacterianas, la tricomoniasis, aquellas relacionadas a cuerpo extraño, y las no infecciosas como la vaginitis atrófica, inflamatoria descamativa también. En este caso, voy a hablar solamente sobre tres, que es la tricomoniasis, la candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana. Van a existir algunos factores de riesgo que van a contribuir para que se dé esta vaginitis. Por ejemplo, en la vaginosis bacteriana, los factores de riesgo que se mencionan es mujeres que se encuentren o que tengan un estrato socioeconómico bajo, aquellas que se realicen duchas vaginales, aquellas que tengan múltiples parejas sexuales o que hayan tenido una nueva pareja sexual, también mujeres que tengan relaciones sexuales con otras mujeres y aquellas que tengan tendencia a fumar. Dentro de la vulvovaginitis, de la candidiasis vulvovaginal, los factores de riesgo es el uso reciente de antibióticos, la diabetes mellitus que no está controlada en caso sea una paciente diabética, el uso de corticoides también. En el caso de la tricomoniasis, de igual manera, un factor de riesgo sería un estado socioeconómico bajo, que tenga múltiples parejas sexuales o que tenga otra enfermedad de transmisión sexual o que use drogas también. Entonces, dentro de la fisiopatología, tenemos que la flora vaginal, por lo general, se va a encontrar en un equilibrio. Este equilibrio va a estar dado por especies microbianas del propio ecosistema vaginal y por metabolitos que van a ser producidos por las bacterias que se encuentran en el mismo cuerpo. En la mucosa vaginal vamos a tener la presencia de ácidos nucleicos o proteínas, los cuales están o son provenientes de las bacterias ya degradadas, y también de glucógeno. Este glucógeno va a actuar como un precursor del ácido láctico y a su vez se va a transformar en glucosa. Y esta glucosa va a ser usada por las bacterias y algunas enzimas bacterianas de la propia vagina. Se menciona que en la mucosa vaginal hay especies microbianas tanto patógenas como no patógenas, en una relación de 1 a 200. Estas bacterias eh, no, eh, no patógenas van a impedir el crecimiento bacteriano. ¿Cómo? Produciendo ácido láctico, el cual va a tener que mantener un pH en un rango de 3,8 a 4,2. También produciendo lo que es la lactosina y secretando peróxido de hidrógeno. Si es que hay un desequilibrio, si es que hay una sobrepoblación de estas especies patógenas sobre las no patógenas, entonces se va a dar lo que es un desequilibrio, produciendo así la vaginitis. De manera puntual, en lo que es la vaginosis bacteriana, se menciona que es la causa más común de vaginitis en mujeres en edad reproductiva. Va a estar caracterizada porque el aspecto de la cavidad vaginal va a tener un flujo de tipo amarillento, eh, presenta un olor vaginal desagradable. En el aspecto del cérvix también se puede observar este flujo amarillento, se observa eritematoso, y en lo que es los genitales externos vamos a apreciar una inflamación vulvar. La, se, se menciona que aumenta la susceptibilidad de la paciente a la endometriosis y a una enfermedad inflamatoria pélvica, y en aquellas mujeres que se encuentren embarazadas y tengan esta vaginosis bacteriana
tienen una mayor probabilidad de dar a luz a un bebé con bajo peso al nacer o que tengan complicaciones durante el embarazo. Además, se menciona que durante las relaciones sexuales, este olor suele incrementar debido al pH del semen, y también cuando la mujer se encuentra menstruando y tiene la vaginosis bacteriana, este olor también eh, suele hacerse más presente. El patógeno que va a estar relacionado a la vaginosis bacteriana son el micoplasma, la Yardenella vaginalis, la Provetella y el Mobiluncus sp. En cuanto al diagnóstico, acá considera a los criterios de Amsel, se menciona que para que se considere positivo, tiene que dar 3 de los 4. Uno, que es el pH mayor a 4,5, células con una preparación húmeda con solución salina o tinción de Gram del flujo vaginal, si es que hay una secreción fina y homogénea, o si es que el flujo vaginal y una mezcla de KOH al 10% liberan un olor, se menciona un olor a pescado, que sería producto de la mina. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento inicial con metronidazol, 500 miligramos, 2 veces al día por 7 días, vía oral, o metronidazol en gel al 0,75%, una sola aplicación intravaginal por 5 días. O también clindamicina en crema al 2%, una sola aplicación intravaginal también, durante una semana. En el caso de las mujeres embarazadas, tenemos que tener en cuenta las dosis. Metronidazol también podemos utilizar 500 miligramos 2 veces al día vía oral por una semana, o podemos optar por la mitad de la dosis, que es 250 miligramos, 3 veces al día vía oral por una semana de igual manera, o clindamicina, 300 miligramos, 2 veces al día vía oral. En cuanto a la candidiasis vulvovaginal, esta es una infección de la mucosa del tracto reproductor femenino inferior y se presenta tanto en la vagina como en la vulva o en ambas. Eh, el aspecto de la cavidad vaginal, vamos a observar placas blanquecinas de aspecto cremoso. Se encuentra la cavidad vaginal también eritematosa. El aspecto del cérvix es también esas placas blanquecinas de aspecto cremoso también se va a poder observar, y el eritema. El aspecto de los genitales externos, podemos observar enrojecimiento, hay edema, un flujo cremoso blanquecino también se aprecia a la observación de los genitales externos. En este caso se menciona que la Candida albicans se encuentra en el lumen vaginal sin presentar manifestaciones, pero si es que existe un crecimiento excesivo de este hongo, entonces es cuando se da o cuando provoca la inflamación de la mucosa, y posterior a esto se da la invasión del epitelio, generando toda esta sintomatología. El patógeno que se asocia a la candidiasis vulvovaginal en un 90% es la Candida albicans, y en un 10% se menciona a la Cándida glabrata. En cuanto al diagnóstico, eh, podemos observar acá la naturaleza del flujo vaginal, es decir, si es que es parecido a leche cortada, se menciona. También se puede realizar una tinción de Gram y un tratamiento de secreción de KOH para verificar la presencia de estas pseudohifas y las células de levadura. En cuanto al tratamiento, eh, un- podemos, en este caso, iniciar con un tratamiento tópico con los azoles, que sería el butoconazol en crema al 2%. Se menciona una vez al día por 3 días consecutivos. La aplicación tendría que ser intravaginal. O también el miconazol en crema al 2%, 5 gramos una vez al día por una semana, también aplicación intravaginal. O una tableta de nistatina, también nistatina vaginal, una vez al día por 14 días. O fluconazol, 150 miligramos vía oral
una sola dosis. En el caso de las embarazadas, podemos utilizar azol eh, intravaginal también por una semana. Podemos utilizar el butoconazol, por ejemplo. En el caso de la tricomoniasis, esta eh, se menciona que se consideraría ya una infección de transmisión sexual, la cual el aspecto de la cavidad vaginal va a ser, o se va a observar una congestión mucosa, y en el aspecto del cérvix va a haber una secreción de tipo espumosa. El aspecto de los genitales externos, esta secreción espumosa va a ser, se va a poder observar. Y el patógeno que se encuentra asociado a este es la tricomona vaginalis. Para el diagnóstico tenemos que tener una, primero, comprobación de la característica del flujo, que es espumoso, cremoso, si es que está asociado a hiperemia vaginal o a disuria también. Se menciona que algunas pacientes suelen tener disuria. Al análisis de laboratorio hay cultivo de células vaginales, examen microscópico de la muestra de orina o fluido vaginal, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para mujeres de alto riesgo también, por ejemplo. Para el tratamiento, se menciona un tratamiento inicial con el tinidazol, una sola dosis, 2 gramos vía oral, o metronidazol, una sola dosis también, 2 gramos vía oral, o un tratamiento alternativo que podría ser el metronidazol, 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por una semana. Y en el caso de las embarazadas, podríamos optar por metronidazol también, 2 gramos, una sola dosis vía oral. Y eso sería todo en cuanto a vagina. Continuando con la exposición, en cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, se denomina lo que es un síndrome clínico inflamatorio e infeccioso que va a resultar en lo que es el tracto genital superior por medio de la vía ascendente desde lo que es el tracto genital superior. Puede comprometer lo que es el endometrio, las trompas, los ovarios o hasta el peritoneo pélvico o bien órganos vecinos. Puede clasificarse en lo que es aguda cuando dura menos de 30 días o crónica cuando dura más de 30 días. Cuando se tiene evidencia de una infección pero no hay síntomas, se denomina lo que es una epi subclínica.
En cuanto a la epidemiología, si bien la prevalencia de la enfermedad pélvica inflamatoria ha disminuido con los años, continúa siendo un problema de salud pública y se tiene a nivel mundial en 2019 que hubo una prevalencia global de 53 por cada 100.000 personas, con una prevalencia variable en todos los países a nivel mundial. En la microbiología, la EPI se considera lo que es una infección polimicrobiana, donde los microorganismos más comunes son aquellos transmitidos por la vía sexual, como Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis y hasta Mycoplasma genitalium. Neisseria fue la primera causa identificada de EPI y representa hasta un 15% de los pacientes que han tenido la infección por gonococo. Asimismo, tiene unos síntomas más severos en comparación con la infección por Chlamydia trachomatis, la cual es la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más común, asimismo el agente patógeno más común de esta enfermedad. También constituye un tercio de los casos de EPI, con un 10 a 15% de infecciones por clamidia que van a desarrollar esta enfermedad. Asimismo, también se asocia a lo que son enfermedades subclínicas y que puede llevar por todo ello a lo que es el dolor pélvico crónico e incluso hasta la infertilidad. También está el Mycoplasma genitalium, que tiene lo que es asociación con cervicitis y EPI y representa un 10% de estos casos. Otros patógenos asociados son asociados a lo que es la vaginosis bacteriana. También en casos más raros están los patógenos respiratorios y los patógenos entéricos. Para la enfermedad subclínica, como ya había mencionado, los agentes más comunes son Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrea. Y para la enfermedad crónica, los agentes comunes que se pudieron detectar son por Mycobacterium tuberculosis y también en menor medida por las especies de Actinomyces, que si bien son causas raras, también pueden estar asociadas a lo que es la colocación de dispositivos intrauterinos hasta 3 semanas después de su inserción. En cuanto a la patogenia, van a existir factores de riesgo como son múltiples parejas sexuales, una edad joven o que hayan iniciado relaciones sexuales a una edad joven, también antecedentes de infección por clamidia, que tengan una pareja con ITS o antecedentes de EPI, también colocación de DIU, también vaginosis bacteriana e instrumentación cervical. También se consideran lo que son las duchas vaginales. Y como factores protectores están el uso de anticoncepción de barrera y se dice que también la ligadura de trompas, pero no va a proteger la enfermedad en sí, sino va a proteger que la infección se disemine hacia los oviductos distales. Todos estos factores de riesgo van a aumentar la susceptibilidad a la infección, por lo cual pueden haber 3 vías principales de diseminación. La más común es la vía ascendente, pero también se puede dar por diseminación linfática o bien por diseminación hematógena. Todo ello va a provocar lo que es la clínica característica, que está representada por fiebre, sensibilidad al movimiento anexial bilateral o cervical, dolor abdominal inferior o pélvico, sangrado vaginal y postcoital, flujo vaginal mucopurulento y hasta dispareunia. Con el tiempo va a progresar hacia lo que es un daño a las células ciliadas y secretoras de las trompas de falopio, que donde va a haber una disrupción de lo que es la arquitectura tubárica. Y todo ello puede llevar a complicaciones, ya sean agudas o a largo plazo. Entre ellas están la infertilidad, el embarazo ectópico, el absceso tubovárico, la perihepatitis, la peritonitis, también la sepsis. Como ya había mencionado, las 3 vías principales de diseminación, entre las 3, la más común es la diseminación intraabdominal, donde a partir de ello va a haber un acceso de la infección hacia lo que son los órganos genitales superiores por acción de que se altera la barrera mucosa y procede a diseminarse por todo el tracto superior. Si es que se propaga esta infección hacia lo que es la cápsula de Gleason y provoca lo que son las adherencias en cuerdas de violín, se puede provocar lo que es el síndrome de Fitz-Curtis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas principales son el dolor abdominal bajo, que suele ser bilateral y durar hasta 2 semanas, pero tiene un carácter variable y a veces suele ser muy sutil. Asimismo, también puede haber dolor que va a empeorar durante el coito o con los movimientos bruscos. También puede haber dolor durante o poco después de la menstruación. Y en casos más raros puede haber peritonitis o hasta abscesos pélvicos. En estos casos puede haber una mayor sensibilidad al examen, un dolor más intenso y hasta síntomas sistémicos como fiebre.
También se puede ver hasta en un tercio de pacientes con episangrado uterino normal, que puede ser postcoital, intermenstrual o hasta menorragia. También puede acompañarse de síntomas urinarios como frecuencia urinaria y también se puede observar lo que es flujo vaginal anormal. Al examen físico se puede objetivar el dolor con la sensibilidad a la palpación abdominal. Y ya en casos más graves, el signo de rebote, fiebre o disminución de los ruidos hidroaéreos. También puede haber sensibilidad uterina, anexial, con sensibilidad a la lateralización anexial y pues objetivarse con la especuloscopía lo que es la secreción endocervical o también vaginal, que es purulenta. Para casos de perihepatitis, el dolor pélvico suele asociarse a lo que es el dolor en cuadrante superior derecho también, o a veces con componente pleurítico que se refiere hacia el hombro derecho. Y las transaminasas pueden estar en niveles normales, ya que no afecta directamente el parénquima hepático, pero en ciertos casos pueden estar elevadas. En cuanto al absceso tubovárico, aparte de los síntomas característicos, también se puede apreciar lo que es una masa inflamatoria que va a afectar los anexos y a veces otros órganos adyacentes. Y al examen físico se puede apreciar. En cuanto a la infección subclínica, no siempre van a aparecer los síntomas, sino que se va a diagnosticar en aquellas mujeres que no puedan concebir, pero que no hayan tenido antecedentes de pie aguda. También en estos casos se puede observar lo que son anticuerpos para clamidia o para Neisseria gonorrea y también observar lo que son adhesiones o hidrosalpinx y también lo que son pliegues mucosos aplanados con destrucción de los cilios en el epitelio y degeneración de las células epiteliales secretoras. En cuanto a la infección crónica, puede haber síntomas acompañantes como fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal y también lo que es sangrado o descarga vaginal anormal. En cuanto a la evaluación inicial, se va a considerar siempre EPI en aquella mujer que sea sexualmente activa, tenga factores de riesgo y también tenga lo que es dolor en abdomen inferior y malestar pélvico. Se va a proceder con lo que es una anamnesis evaluando los factores de riesgo que tenga y los antecedentes sexuales como el número de parejas sexuales o el uso de preservativos. También al examen físico y pélvico con lo que es el examen bimanual y la especuloscopía, donde se van a apreciar la sensibilidad uterino-anexial o la secreción mucopurulenta respectivamente. Posterior a ello, se va a hacer ayuda de lo que son las pruebas de laboratorio, principalmente descartando lo que es una prueba de embarazo, también lo que es microscopía de secreción vaginal en frotis húmedo, también lo que son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para lo que son los patógenos más comunes como clamidia, Neisseria, gonorrea, y también descartar otras infecciones de transmisión sexual como VIH y sífilis. Además, para observar otros signos de gravedad, se puede requerir de un hemograma completo de lo que es velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, y si es que hay síntomas urinarios, también se puede ayudar de lo que es un uroanálisis. Cuando haya lo que es una incertidumbre diagnóstica, se puede proceder con lo que es evaluación adicional en casos de gravedad, de síntomas atípicos o si es que tras el tratamiento que se haya dado con antibióticos no mejoría a las 72 horas o persiste el dolor. Esta evaluación adicional va a consistir en lo que son imágenes, en primera línea la ecografía, pero también puede hacerse uso de lo que es tomografía o resonancia magnética. Y ya en último recurso la laparoscopía, que es más específica y se puede dar ante la falla del tratamiento ambulatorio o si es que el síntoma sigue sin mejorar tras el tratamiento hospitalario. Para el diagnóstico, previamente se tenían lo que eran los criterios de Hager, donde se tendrían que cumplir todos los criterios mayores y al menos un criterio menor. Actualmente están lo que son los criterios CDC que van a orientar hacia lo que es el manejo de la EPI, donde se va a iniciar lo que es una terapia empírica cuando se cumpla cualquiera de los criterios mínimos, al menos uno, y que va a aumentar lo que es la especificidad del diagnóstico con criterios adicionales y también con criterios específicos. Entre los criterios mínimos están lo que es el dolor o sensibilidad a la movilización cervical o uterina o en anexos. Si tiene cualquiera de ellos, si es una mujer sexualmente activa o con riesgos de ITS, con dolor en el abdomen inferior agudo, donde no haya otra causa identificable, entonces se procedería a pasar con lo que es la terapia empírica.
En la imagenología y los hallazgos de la ecografía se van a apreciar lo que son trompas de falopio engrosadas llenas de líquido, haya o no haya lo que es líquido pélvico libre. También un hallazgo característico es el signo de la rueda dentada en la sección transversal de la trompa. Y si es que se añaden lo que es estudios Doppler, puede haber lo que es hiperineo tubárica. En cuanto a la endometritis, se puede apreciar lo que es líquido o gas dentro del canal endometrial o engrosamiento heterogéneo, y también con la indistinción de la franja endometrial. Y en el caso del absceso tubovárico se ve una colección compleja quística multilocular. La laparoscopía tiene baja sensibilidad pero alta especificidad, y aquí se puede apreciar lo que es eritema, edema o adherencias tubáricas. También puede haber lo que es un fluido purulento en el fondo de saco, como se aprecia en la imagen, o fimbrias anómalas. En cuanto al tratamiento, se debe tener siempre un umbral bajo, ya que se tiene en riesgo de lo que es la fertilidad y las complicaciones a largo plazo que pueda tener la paciente. Y se va a hacer más que nada a partir de un diagnóstico clínico presuntivo de EPI. Asimismo, va a existir lo que es una clasificación que va a ayudar a orientar el tratamiento, que lo clasifica en 4 estadios. En estadio 1, que es salpingitis aguda sin pelviperitonitis; el estadio 2 con pelviperitonitis; el estadio 3 es la formación del absceso tubovárico; y en el estadio 4 la rotura del absceso. Para el grado 1 el tratamiento suele ser ambulatorio. Para el grado 2 suele haber hospitalización con terapia parenteral. En el grado 3 lo mismo, pero si no hay respuesta se puede proceder con el drenaje. Y en el grado 4 tiene que ser hospitalización con terapia parenteral y compensación hemodinámica, y en muchos casos se procede con la parotomía de emergencia. El tratamiento ambulatorio se va a dar en casos de epilepsia moderada, cuando tolere la vía oral o cuando haya posible adherencia terapéutica. Y los casos en los que se debe hospitalizar es cuando haya síntomas graves, cuando haya complicaciones, como por ejemplo absceso pélvico, o cuando se sospeche de que podría necesitar cirugía o algún otro examen invasivo, cuando la paciente también esté embarazada o no tolere la vía oral o no haya respuesta o tolerancia a los medicamentos orales, o bien cuando se tenga una sospecha de que la paciente no va a cumplir con el tratamiento. En cuanto a la terapia en hospitalización, la terapia parenteral inicial siempre va a ser una cefalosporina con doxiciclina y metronidazol. En este caso, metronidazol se acompañaría a lo que es ceftriaxona, pero cefoxitina y cefotetán pueden que no requieran de metronidazol, ya que esos medicamentos ya están cubriendo los anaerobios que cubriría metronidazol. Como alternativas, se tiene clindamicina y gentamicina, o bien ampicilina con sulbactam y doxiciclina, o bien acitromicina y metronidazol. Posterior a las 24 o 48 horas de tratamiento, y si es que se observa mejoría clínica sostenida, se puede cambiar a lo que es terapia oral con doxiciclina y metronidazol, vía oral hasta completar los 14 días. Si es que no tolerase la doxiciclina, se puede reemplazar por acitromicina y el metronidazol por clindamicina. En la terapia ambulatoria, el tratamiento es similar, con una cefalosporina de acción prolongada, más doxiciclina y metronidazol. En estos casos, las cefalosporinas de usar pueden ser ceftriaxona, cefoxitina con probenecid, cefotaxima, ceftizoxima. Y también como terapia adyuvante se va a necesitar lo que es la represión de volumen en pacientes hospitalizadas. También cubrir am- amortiguar los otros síntomas que tenga la paciente, como antieméticos, analgésicos, antipiréticos. Y en caso de absceso con sepsis podría requerirse cirugía. También la consejería. En cuanto a la consejería, se debe dar lo que es educación para la adherencia terapéutica. También la paciente debe abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que complete la terapia, hasta que los síntomas ya se hayan resuelto y hasta que las parejas sexuales hayan sido evaluados para ITS y tratados respectivamente. También se debe proveer educación sobre lo que son las ITS y las prácticas sexuales seguras. Asimismo, detección y prevención de otras ITS como VIH y sífilis. Evaluar también vacunación para prevenir otras ITS, como por ejemplo la hepatitis B o el VPH. Y en cuanto a las
parejas sexuales con las que haya tenido contacto hasta 60 días antes de los síntomas también deben ser tratadas. El seguimiento, si es que se ha iniciado con un tratamiento ambulatorio, el seguimiento se va a hacer en 48 a 72 horas. Se va a monitorear la mejoría clínica y si es que no hay una mejoría, entonces se debe hacer una evaluación adicional o bien descartar lo que son los diagnósticos diferenciales. Si es que no haya mejoría, también se va a proceder con lo que es hospitalización y terapia parenteral. Pero si es que eh, haya iniciado con lo que es una terapia parenteral y tras el seguimiento no se observa mejoría, se debe evaluar o bien ajustar la cobertura antibiótica adecuada. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, puede ocurrir lo que es dolor pélvico crónico hasta en un tercio de las pacientes con EPI, donde el dolor va a durar al menos 6 meses, suele ser discapacitante y está en lo que es la zona intraumbilical, ya sea menstrual o no menstrual. Esto va a ocurrir a causa de cicatrices o adhesiones a partir de la inflamación y por el proceso infeccioso. También puede ocurrir lo que es daño tubárico permanente, como endosalpinx, y puede haber pérdida de la actividad ciliar, fibrosis o oclusión, llevando a lo que es el hidrosalpinx, infertilidad o hasta el embarazo ectópico. Y también en menor medida se ha observado que puede haber una asociación con lo que es cáncer de ovario, donde puede haber una mayor prevalencia de tumores de ovario borderline o serosos y no serosos, y que el riesgo aumentaría a partir de al menos 5 episodios de EPI. Sin embargo, no se sabe si la causa directa suele ser la EPI o bien hay un factor de confusión, ya que un factor de riesgo para el cáncer de ovario suele ser la nulliparidad. Y la nulliparidad puede estar asociada a la falta a la dificultad al concebir tras las secuelas de la enfermedad pélvica inflamatoria. También lo que es endometriosis se ha visto lo que hay un mayor riesgo con los antecedentes de EPI. Sin embargo, en estos estudios se ha presentado heterogeneidad y podría deberse también que esta asociación se presente porque haya habido una posible clasificación errónea de los diagnósticos. Eso sería todo en cuanto a EPI. Doctor, doctor,